y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Este sábado 17 de abril y el próximo sábado 24, Luis Alberto Bertorelli y el equipo de Radio Cabildo te van a llevar Carnaval Cuidado, con la actuación de los 11 grupos que participaron en la muestra del Teatro Politeama de Canelones, cada uno con un análisis certero de Toto Celentano. No te pierdas por la 30, este sábado y el sábado 24, a partir de las 10 de la mañana. Carnaval Cuidado, dale pololo, carnaval con tapabocas. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Cuando hablas de nueva izquierda, estás hablando de algo que no es tan nuevo. Es una suerte de lenguaje, de ejercicio lingüístico que se instala para desarrollar un relato que te explica la realidad. Tiene muchos años esto, ¿no? Estamos hablando de décadas hacia atrás, y ha tenido todo un proceso muy, muy, muy interesante de analizar, y hay un montón de autores que analizan este tema, inclusive dentro de los llamados marxistas críticos. Está el marxismo crítico, que es un marxismo que nace allá en los albores de ese marxismo crítico con Antonio Gramsci y con otros autores también, autores incluso de lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, donde ahí hay una mezcla de socialdemócratas, de propulsores de la idea más acabada, si querés, de lo que fue el pregonado estado de bienestar durante la Segunda Guerra Mundial y que se va a afincar en esa Europa básicamente escandinava, de un Estado que combina su incidencia como tal en actividades como la educación, como la salud, como los servicios públicos, inclusive a nivel empresarial también, comparte ejercicio empresarial dedicada a la actividad comercial netamente vinculada al mercado de transferencia de valores, de bienes y de servicios, de países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Evidentemente plantean un tipo de modelo de sociedad occidental en ese gran marco del Estado de Derecho, de la República, pero también en ese gran marco económico de la teoría económica, que es en definitiva la teoría de mercado. Es decir, son países que no tienen en tela de juicio eliminar la economía de mercado, o eliminar la propiedad privada, o eliminar la capacidad del emprendimiento propio o individual. Y cuando digo individual puede ser de una persona o de un grupo de personas que constituyen una empresa, como una persona jurídica que emprende, que desarrolla. Eso en la Europa occidental está fuera de, por lo menos por ahora, de tela de juicio. Si bien ahí hay sombras globalistas de mega empresarios corporativistas que hablan de un diseño económico, y que se afilian a una de las ideas que surgen de aquellos movimientos fines de la década del 40, de los años 50, de aquella escuela de Frankfurt, del Círculo de Berlín, que tiene que ver con la idea del progresismo, en que incluso se va a instalar en los Estados Unidos. Pero dentro de esas corrientes hay una vertiente mucho más radical que se va hacia el marxismo y plantea un socialismo liberador, emancipador,
¿Emancipador de quiénes? Bueno, de la clase obrera, del proletario, del proletariado, del asalariado. Lo va a liberar del yugo infame del capitalismo y del capitalista. Eso se va a pagar como discurso, que es un discurso de un marxismo ortodoxo, de ahí que se diga que es un discurso economicista, y Marx en su gran obra, El Capital, Das Kapital, plantea esa lucha de clases y esa, digamos, sinergia maldita, entre comillas, entre los capitales y los capitalistas y la desposeída y vulnerable clase trabajadora. Eso se va a aplicar, se va a hacer la praxis, según un tal Lenin, Vladimir Ilich, un abogado mediocre, un empleado público, que se entusiasma incluso con una novela que no tuvo éxito ninguno, de un inglés que se llamó ¿Qué hacer? Ahí hasta le gustó el nombre y publicó su primera obra de lo que él llamó la praxis marxista, de llevar a cabo en la práctica, concretamente aplicar la teoría económica para nada desarrollada en cuanto a ejercicios previos, que es lo que requiere una teoría científica, una teoría, por ejemplo, económica, social. Es exactamente igual lo que vemos con el tema de la pandemia, la biología molecular. Tienen fases de estudio que se llaman estudios de campo para llegar a fases donde ya se hace aplicable a la comunidad ese conocimiento. Por ejemplo, la vacuna. Vieron todos ustedes que pasa fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4, que es cuando ya la vacuna se instaló en la población mundial. Bueno, esto es lo mismo. Si querés instalar la vacuna de la economía marxista, se tendrían que haber hecho estudios previos, estudios de campo, desarrollos en mínima escala, e ir viendo si eso era viable, si era posible. Si era posible extirpar la iniciativa privada, el estímulo individual o incluso hasta colectivo bajo esa premisa del estímulo individual y la total libertad de emprendimiento y desarrollo de capitales para competir en ese desarrollo de incluso bienes y también servicios, pero en lo que hace a la ecuación de costo-beneficio, invertir, arriesgar inversión, desarrollarse en tecnología, propender a la investigación tecnológica para mejorar la productividad. Todo esto que estoy enumerando se dio en la Revolución Industrial, pero se dio disparado precisamente por el modelo de la economía de mercado, tan hackeado en aquella Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y precisamente esa Segunda Guerra Mundial es la gran lucha encarnizada entre el sistema occidental de mercado libre, o de mercado relativamente libre, pero de mercado al fin, de propiedad privada, de intercambio de bienes y servicios, de libertades individuales, llámese políticas sociales, de reunión, de expresión, periodísticas, pero también económicas, se vio enfrentada esa Europa a la Europa socialista, a la Europa que planteaba otro modelo a través de la imperial Unión Soviética con todos sus países satélites, que fue la Europa del Este. De todo ese proceso que cae a pedazos, se desploma, mostrando el hiperfracaso histórico de una teoría económica que no es tal, que es inviable, que demuestra que no es teoría económica, no adquiere el rango de una teoría económica, es una ideología, una formulación de la realidad a través de este señor Carlos Marx y de su socio Engels, que va a ser después, de algún modo, revisada y actualizada en el lenguaje de propuesta de una revolución emancipadora. Otra vez lo mismo. ¿Emancipadora de qué? Del capital, de la sociedad de mercado, del mercado libre de intercambio de bienes y servicios, de los emprendimientos individuales, de la capitalización para producir riqueza. Y entonces surgen esas teorías llamadas neomarxistas o marxismo crítico, de Gramsci para acá, y la Escuela de Frankfurt. Pero ¿qué pasa? Ese marxismo se vio enriquecido por las ciencias sociales, por la psicología, y vamos con personalidades como François Lacan, el psiquiatra, como Althusser, también un científico, economistas, sociólogos. Entonces, ese lenguaje marxista comienza a enriquecerse en conocimientos porque va a abrevar de las ciencias sociales, es decir, de la sociología, de la economía, de las ciencias económicas, de la psicología clínica, y empiezan a conformar un relato
que va a abandonar paulatinamente el relato de emancipar solo a la clase obrera como la clase que tiene la tarea histórica de emprender esa revolución emancipadora del capitalismo. ¿Y hacia dónde van? Van hacia un componente ya no de clase, sino un componente social de sectores de la sociedad, de grupos de la sociedad, que son minorías vulnerables. Minorías vulnerables. Por ejemplo, la colectividad de los homosexuales en Occidente. Por ejemplo, la colectividad de determinadas poblaciones indígenas en América Latina. Por ejemplo, la colectividad de feministas que reclamaban derechos con total legitimidad, con total licitud, derechos que no tenían a través de la segunda ola feminista. Pero ¿qué va a hacer esta gente que empieza a trabajar en pos de un ejército de pensadores de ese nuevo marxismo que termina paradójicamente triunfando a nivel mundial en cuanto a cultura? Hoy por hoy la hegemonía cultural de las clases universitarias tiene mucho más de componente neomarxista que de un componente liberal. Y en cambio, la economía del mundo tiene evidentemente un fuerte componente liberal o de economía de mercado y no un componente socialista. Y en las economías donde se da el componente socialista a rajatabla, bueno, volvemos a ver el fracaso rotundo, espantoso, ¿no? Sería un garrón vivir ahí, en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en una parte de Vietnam todavía. Y China mismo, que se abre al mercado, pero se abre al mercado a través del Politburó chino, entre comillas lo digo, que beneficia a unos 380 millones de habitantes de una clase media forjada en la capitalización de las riquezas del Estado chino a través de la disciplina del Partido Comunista Chino. Y evidentemente viven una vida del capitalismo, se educan en el exterior, muchos miembros de la clase política del Partido Comunista Chino, incluyendo su primer ministro a nivel nacional, están formados en Oxford, en Harvard, tienen formación occidental, hablan perfectamente en inglés y quizá también en algún otro idioma de importancia, como el francés o el italiano o el alemán. Por lo tanto, ahí hay un menjunje muy paradojal que hay que seguir investigando. Yo mañana voy a ir a una segunda parte de esto para ir a ver cómo se comporta el neomarxismo ya más reciente, cómo lo analizan gente como Axel Kaiser, Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros, César Vidal. ¿Qué es hoy el neomarxismo? ¿Dónde está instalado? Bueno, en América Latina está instalado en la usina de pensamiento, de generación de pensamiento y acción política que se llama Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Grupo de Puebla que fue incluso, del cual fue mentor, nada más y nada menos, que este expresidente, lo digo así para no ser más grosero, que se llama José Mujica, que es uno de los mentores de esa nueva arremetida incansable, de ese ejercicio prerrevolucionario incansable de volver a tener el éxito cultural del fracaso económico. En resumidas cuentas, el éxito persistente del fracaso. Vamos a ir mañana con este tema en la última media hora del programa. Mañana venimos con grandes temas, así que no te pierdas el programa de 10 a 12. ¿Sabes para qué? Para saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.